Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Hace bastante tiempo que se viene dando en la Argentina un interés muy particular en la salud de todos los habitantes, particularmente los más niños, los nacidos, los por nacer, las embarazadas, y también por los ancianos. Hoy en día hay una gran movida al tema de la salud, y ese tema de la salud ha involucrado una serie de legislaciones relacionadas a la vacunación. En el año 1983, bajo la Ley de Vacunación Obligatoria, Ley número 22.909, se sanciona bajo el gobierno militar, en aquella época por el presidente general Viñone, Reston, Lennon y otros generales del gobierno militar, se sanciona la ley de esta vacunación obligatoria, la cual implica una serie de modificaciones en la cultura social, llamémosla, de salud de los argentinos. Todo este esquema de vacuna también venía con la obligatoriedad notoria en las escuelas, como también con una sanción si no se cumplía con estas leyes. Diferentes gobiernos, a través del advenimiento de, entre comillas, la democracia, donde también se implementan una serie de leyes nuevas relacionadas a todo este tema de vacunación. Nosotros estamos con una preocupación muy grande porque recientemente también el Congreso de la Nación sancionó también otra ley, que si no me equivoco es la 0972, /D del 2018, en la cual también plantea una obligatoriedad con relación a las vacunas, donde a los argentinos les obliga a cualquier documentación, sea pasaporte, sea documento de identidad, sea licencia de conducir, todos los elementos que puedan llegar a ser necesarios para el día a día de los argentinos, o para por lo menos algunos argentinos, deben tener la vacunación obligatoria. Pero ¿qué trae esta vacunación obligatoria? Es lo que nosotros tenemos que analizar, qué es lo que involucra, cómo afecta a los niños, cómo afecta a los chicos, a las embarazadas, a los mayores y especialmente a los viejos, teniendo en conocimiento que, según el interés del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud, los ancianos viven mucho tiempo. Y es una preocupación muy grave que tiene, particularmente económica. También tienen que ver los laboratorios en esto. Todos estos temas los vamos a tocar con la doctora Alejandra Chiapano. Doctora, un placer de estar aquí en TLV1. Con ustedes, muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que se está encargando de la filmación. Encantado de tenerla acá, doctora. Quiero aclarar que la doctora es pediatra, es neonatóloga, ¿no es cierto? Neonatóloga, y se ha dedicado especialmente a la medicina de la antroposófica. Doctora, el tema de las vacunas la hemos seguido de cerca con toda esta temática que se está dando en la Argentina y que afecta de alguna manera. Notamos que a los chicos y a las embarazadas ya empiezan con el tema de la vacuna por una seguridad particular, sea porque viene el verano, porque hace calor, porque hace frío, en fin, empieza todo un proceso. Y después la cantidad de vacunas que llevan los niños, desde nacimiento hasta el 1 o 2 años de edad, y después ya empieza todo un proceso en los mayores. ¿Cómo es este tema y cómo afecta la vacuna hoy en día? Bueno, en principio tendremos que empezar con el paradigma en salud. ¿Cuál es el modelo hegemónico de salud que tenemos en este momento? El modelo de salud es un modelo mecanicista, ateo, materialista, ¿sí? Descarta el alma y descarta el espíritu. Por lo tanto, el sentido de la enfermedad y la muerte son dos temas absolutamente tabúes. Este modelo hegemónico, paradigma de salud, cree que estamos en que el cuerpo humano es una máquina, que hay que reemplazar partes, cree que es una guerra, que hay que luchar contra algún virus que nos produce alguna situación de enfermedad, pero lo que está detrás de toda esta visión o paradigma en salud es un gran negocio económico. La salud no es negocio, lo que es negocio es las personas enfermas. Y tiene doble ventaja tener personas enfermas, porque una es que consumen productos para recuperar salud, entre paréntesis, porque no las recuperamos, sino para mantener cierto estado crónico de enfermedad. Entonces es un gasto extra. Y el otro beneficio es que la gente está preocupada
en su estado crónico, preocupada en tener asistencia, de encontrar la forma de sufrir menos, y entonces no se dedica a otras cosas importantes como la reflexión, la investigación, descubrimiento de nuevas actividades no contaminantes, energética. Bueno, todo lo que sabemos, cuando la gente está ocupada en la enfermedad, no se ocupa en progresar, ¿sí? La gente en un país como los nuestros, del tercer mundo, ¿sí?, si son pobres no consumen, así que no sirven a un sistema consumista. Por lo tanto, tampoco necesitan que seamos muchos, así que detrás también de las vacunas, en países como los nuestros, está el triste episodio de la infertilidad, tanto en Sudamérica, a través de la vacuna del sarampión, que se ha detectado la gonadotrofina coriónica humana, ellos le llaman que está contaminada. Cuando el sistema de salud y los laboratorios hablan de contaminación de vacunas, yo hablo de manipulación de vacunas, ¿sí? No se contaminan, sino que se manipulan, y aparecen cosas raras en las vacunas que no sabemos de dónde salen, como por ejemplo esta hormona, que es la hormona que produce el ovario de la mujer y también la placenta del feto, o sea, las células que van a formar parte de la placenta del feto, del embrión. Estas células son las que dan positivo, o sea, esta hormona es la que da positivo cuando nos hacemos un EVA test, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo anticuerpos contra esa hormona, yo voy a ir a atacar al embrión y lo voy a abortar. Y esto va a suceder los primeros días de fertilización y desarrollo del embrión, por lo tanto yo no voy a saber que estoy embarazada, porque la menstruación aparece a los 15 días, entonces yo tuve el aborto espontáneo provocado por anticuerpos propios de la mamá, de la mujer en este caso, la niña que recibió en su momento la vacuna. Entonces, en África, la vacuna que se utiliza para esterilizar mujeres es la del tétano. Las mujeres en la edad fértil tienen que darse por lo menos 6 dosis de tétano. 6 dosis. Nosotros acá estamos dando, se supone, el sistema da 3 dosis en la infancia y después una cada 10 años. Pero en África, para poder esterilizar a la mujer, necesitan darle 6 dosis. Porque como la hormona esta es una hormona humana, para rechazarla y hacer un anticuerpo tengo que combinarla muchas veces con sustancias tóxicas, con sustancias que alteren el sistema inmune, ¿sí? Entonces así van logrando. Esta vacuna empezó en el año 1973, la vacuna de la esterilidad, se llamó la vacuna del control de la población, y empezó con la Organización Mundial de la Salud en Suecia. Cuando se dieron cuenta de la barbaridad que estaban haciendo, más las denuncias que hubo en el Vaticano y otros centros de ética del mundo, la pasaron a desarrollar en forma oculta, tapada, en la India. La mayoría de las vacunas que se compran para Latinoamérica y para África vienen de la India, de los laboratorios norteamericanos y franceses que trabajan en la India. Por supuesto, en Francia y en Inglaterra, en Norteamérica, Inglaterra y los países del primer mundo, ellos consumen sus propias vacunas que no vienen de la India. Son de sus propios laboratorios y son las llamadas vacunas, nosotros les llamamos vacunas VIP. Tienen menos tóxicos, muchas no tienen mercurio, porque ya le han retirado el mercurio debido a las denuncias que ha habido. Entonces, para el tercer mundo viene con la gonadotrofina coriónica humana para esterilizar y con altas dosis de tóxicos. Esto es uno de los aspectos de las vacunas. El otro problema de este sistema de salud es que creemos que las bacterias y los virus son nuestros enemigos, y en realidad las bacterias y los virus forman una especie de complejo biológico muy sabio, porque la naturaleza es increíblemente sabia. Dios crea el mundo de una manera perfecta, permanentemente evolucionando a pesar de los errores de los seres humanos. El mundo sigue evolucionando y nosotros formamos parte de este macrosistema como una réplica. O sea, formamos parte de esta tierra como habitantes, pero también como co-creadores. Y tenemos en nuestro organismo la cantidad de 100 billones de bacterias, virus,
parásitos y hongos. Somos una especie de microfauna, microflora, con solo 3 billones de células humanas, o sea, seríamos un 3% humano, ¿no? La calidad de este cuerpo es 3% humana y tiene otra cantidad de seres que interactúan, que nos hacen evolucionar, que nos dan memoria, que nos cambian el ADN, que nos hacen ser más fuertes. O sea, esto es un equilibrio permanente. Si queremos eliminar la teoría de los virus y las bacterias, si queremos eliminar, bueno, eliminémonos nosotros mismos primero, ¿sí? Entonces, esto de luchar contra las enfermedades es como observar un iceberg, ¿sí?, que viene de frente y hacer como con el Titanic, ¿no? Lo vamos a esquivar al iceberg y pensando le pasamos por el costado. Claro, y el iceberg era el Titanic era un barco inundible, según los seres humanos, según estos mecanicistas, ¿sí? No se iba a hundir nunca, porque estaba preparado para chocar de frente con los icebergs. Pero he aquí que ellos deciden no chocar contra el iceberg y en su primer viaje se hunde, porque al pasar por el costado del iceberg, la punta del iceberg tenía sumergido parece que hoy estamos un poco... nunca me llaman, les puedo asegurar, porque no contesto teléfonos, sí, están todos muy interesados. Entonces había una punta en el iceberg por debajo que lo agarra y abre al Titanic como si fuera un abrelatas por el costado. Y nos pasa esto con la medicina y la pseudociencia. Yo le llamo pseudociencia porque el rigor científico no existe. Ellos le llaman ciencia, pero carecen de todo rigor científico. El rigor científico es observar, hacer fenomenología ya descrita por Goethe, el genio de nuestra era, y luego pensar sobre lo que observo y tratar de encontrar la sabiduría que está implícita detrás de lo creado. De ahí entonces nos encontraríamos siendo copartícipes de esta sabiduría de la creación. Pero primero hay que observar y pensar. Esto la ciencia como rigor científico no lo tiene. Toma una teoría, toma algo, lo ve en un microscopio, lo relaciona y ya lo saca como una gran teoría y sobre todo como algo que nos pueda servir para hacer un negocio. Porque todos sabemos que las grandes investigaciones en todas las universidades y en todos los laboratorios tienen la finalidad de vender algo, sacar una patente y venderla. No es para el bien de la humanidad, por eso la patentan, ¿no? Las vacunas están patentadas, no son virus normales. Porque tal vez podríamos haber pensado en un sarampión más débil, ¿sí? Entonces podríamos ver de qué manera el sarampión se va suavizando. De hecho, si seguimos las curvas epidemiológicas de las enfermedades como sarampión, papera, rubiola, varicela, inclusive la viruela y la polio, ya venían descendiendo en forma abrupta desde comienzo de siglo. Los casos de morbilidad y de mortalidad, o sea, de enfermedad y de muerte, eran casi nulos antes de que aparecieran las vacunas. Entonces este verso que nos dicen, las vacunas han salvado miles de vidas, es mentira. Las vacunas se han incorporado en la salud pública en la curva final del descenso de enfermedades infecciosas. Si nos ponemos a preguntar por qué las enfermedades infecciosas descendían o descendieron, es muy simple, el ser humano cambia. El ser humano piensa, se lava las manos, come de otra manera, busca tener una casa con sanitarios, ¿no? Todo lo que ha evolucionado en lo social ha hecho que las enfermedades infecciosas no fueran las que predominan. Pero la gran pregunta es por qué hemos cambiado enfermedades infecciosas que nos ayudaban en cierta medida a reforzar nuestro sistema inmune por enfermedades crónicas que son invalidantes, que son paralizantes, destructoras. Hoy tenemos enfermedades como el cáncer, como las neurológicas, como Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica. O sea, vamos a la destrucción de la esencia humana. A eso van, el SIDA es el ejemplo, no encontraron todavía el virus, pero los síntomas de SIDA son los mismos que tienen las especies animales cuando están en extinción. O sea, van en un camino de extinción y no tienen defensas. Si el cuerpo humano es tan perfecto y todo, ¿cuál es la necesidad de las vacunas? Es decir, ¿cuál es el interés en las vacunas? Qué gran pregunta, ¿no? Porque imagínense que tenemos unos 2000 virus que mutan varias veces.
en el año que pueden producir enfermedad. Pero también tenemos unas 800 bacterias que pueden producir enfermedad y que, por ejemplo, el neumococo tiene 96 cepas. O sea, una bacteria de 800 tiene 96 subtipos. Entonces se han descubierto, han logrado que solamente 20, 30 como mucho, animales, bacterias, virus, pedacitos de virus, toxina, hagan que el cuerpo reaccione. Pero contra toda la cantidad de infecciones que podemos tener, por suerte, gracias a Dios, no lo han logrado. Entonces yo pregunto, ¿qué sentido tienen las vacunas? De enfermedades que eran muy buenas para los seres humanos, como papera, rubiola, sarampión y varicela. Los niños que mueren de sarampión en África, ¿sí?, se deben a la desnutrición severa y además se debe a la esclavitud que sigue estando en África. África es todo un continente esclavo, ¿sí? Si usted va a África Negra es la zona de Nigeria, Senegal, toda esa zona, tienen un solo banco y un solo billete. El billete es el franco africano. O sea, Francia maneja la economía de estos países que son musulmanes, de habla francesa y de raza negra. Y para entrar usted tiene que sacar una visa que se la da Francia por menos de un mes y tiene que demostrar que tiene pasaje de ida y de vuelta, que no va a hacer ninguna actividad y que tiene un hotel donde ir. Porque si no, usted no tiene visa, así sea un ciudadano de la Comunidad Europea. África sigue siendo le dan esclava. una batería de vacunas también, ¿no? Le quieren dar uno puede zafar, uno siempre puede zafar de darse las vacunas de alguna manera, ¿sí? Porque uno esto, lo otro, uno puede decir no quiero, no puedo, puede oponerse, porque esto de ponerse cosas en el cuerpo que son tóxicas, porque lo dice una normativa que sacaron unos diputados o unos senadores que no han leído absolutamente nada, pero nada, y que no les interesa, ¿sí? Y que si se les interesara, solo les interesa cuánto pueden repartirse de la torta. No les interesa, por ejemplo, que las vacunas que se dan hoy a nuestras embarazadas tienen mercurio. Nuestras vacunas que se dan a las embarazadas tienen mercurio. Se están dando ahora la de la hepatitis B, obligatoria, la de la triple bacteriana acelular obligatoria que tiene mercurio, ¿sí?, y la de la gripe que tiene mercurio. Y lo que dice, si ustedes se ponen a leer lo que dice el prospecto o lo que dicen sobre el mercurio pasa placenta y produce daño en el desarrollo del feto. Y nosotros le ponemos a nuestras embarazadas 3 vacunas con mercurio, lo cual va a producir o aborto, como produce la gripe A, la vacuna de la gripe A, o detención del crecimiento, o se cruza después, porque se reactiva, con las vacunas que se dan posteriormente en el niño recién nacido. Entonces, no les interesa lo que están haciendo, porque se lo hemos dicho, yo se lo he dicho en el Congreso, se lo he dicho muy claramente, no escuchan, no les interesa, y nos están poniendo, o sea, nos están embargando o hipotecando la salud de nuestros nietos, de nuestros hijos y de los futuros ciudadanos argentinos. Pero bueno, en este sistema donde huyen de la enfermedad, porque la enfermedad no tiene sentido, y huyen de la muerte, porque creen que la muerte no les va a alcanzar a nadie, viven con el día a día y viendo qué es lo que se hace. Este es nuestro sistema de salud. Y quiero decir una cosa, la ley que se sacó en la dictadura era una papa caliente. Una papa caliente que nadie quería agarrar. Era una papa caliente que no se la querían pasar a la dictadura, de la dictadura a la democracia, y la democracia dijo, ustedes firmen, nosotros veremos qué hacemos, pero esto no lo queremos. Pero se ve que 40 años después parece ser que estamos tan avanzados ahora que nuestra democracia tolera cualquier corrupción. ¿Sí? Han avanzado mucho con los medios de difusión, entonces las mentiras se pueden instalar como se quieran. Mengele, Goebbels... Es un poroto. Claro, Mengele y Goebbels eran unos bebés de pecho al lado de lo que son nuestros políticos y nuestros medios de comunicación. No tenemos más y nuestros médicos. En la función pública y en los laboratorios y en los centros medicinales, los grandes
que es imprescindible. Ellos creen que pueden contra nosotros, ellos creen que pueden contra la gente, no pueden contra la gente. Se olvidan que la gente, cada uno tiene un ángel guardián, que viene cuando uno nace, lo acompaña toda su vida, ¿sí? Le suelta un poquito la manito a los 28 años para que uno se haga responsable, pero siempre están con nosotros, y cuando nos tenemos que ir también nos vienen a buscar. Ellos descuentan que estos seres espirituales también nos están ayudando. Bueno, ellos los descuentan, nosotros no los descontamos. Nosotros sabemos que tenemos que seguir con la verdad. ¿Por qué? Por eso dice usted que es atea y antidios, etc. Sí, el sistema de salud es materialista ateo. Es así. Y no pueden entender al ser humano, porque el ser humano está formado también por un alma que siente, que decide, que piensa, reflexiona, construye, hace, deshace y vuelve a armar. Doctora, no somos máquinas que nos pueden manejar, y menos corderos que nos pueden llevar de las narices. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría que me diga todos esos peligros que involucran las vacunas y desde los chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué empezamos de tan prematura edad sabiendo o teniendo conocimiento de que esto es peligroso? Vamos a un corte y volvemos enseguida con la doctora Chapano. Interesantísimo este tema. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara con la doctora Chapano sobre este tema de las vacunas, que es tan importante. Y, doctora, quería preguntarle por qué se vacunan a las embarazadas y por qué aplican esto que científicamente hay que hacerlo. Es simple. El principio activo de una vacuna es aplicar algo en el organismo, que este organismo lo reconozca y haga una memoria. ¿Sí? El principio de las enfermedades no es esto. El principio de las enfermedades es entrar en contacto con alguna sustancia o virus o bacteria y empezar el organismo humano a hacer una reacción de defensa, de desintoxicación, de lucha, de eliminar esa bacteria o superar esa situación. Entonces el sistema inmune se ve reforzado por el proceso de enfermedad que ha logrado superar, especialmente con las enfermedades infantiles: varicela, paperas, rubiola, sarampión, tos convulsa y escarlatina. En cuanto a las vacunas, el principio de las vacunas es poner una sustancia en el cuerpo en forma subcutánea, pasando por arriba los mecanismos de defensas naturales, que son las inmunoglobulinas de las mucosas, o sea, la inmunoglobulina A, las sustancias que eliminan los linfocitos, el movimiento que hacen los glóbulos blancos y el englobamiento de las bacterias. Todo el proceso natural de defensa, la vacuna lo pasa por arriba y solo entra en el tejido subcutáneo acompañado del aluminio, que es una sustancia altamente irritante del sistema inmune. Por lo tanto, lo que hace es que el sistema inmune reaccione contra eso que se le aplica, produciendo unos anticuerpos, o sea, unas proteínas que dicen que estuvieron en contacto con eso y que eso para nosotros es extraño. Y que si lo volvemos a encontrar, lo vamos a englobar y lo vamos a tratar de eliminar o depositar en algún lado, porque el organismo tiene mecanismos para eliminar, pero hay sustancias que si no son conocidas en la naturaleza y son inventadas por el ser humano, que hay muchísimas, hoy en la industria de la alimentación tenemos 800.000 sustancias en la industria de la alimentación inventadas, o sea, las comemos y el organismo no las puede eliminar porque no tiene mecanismo de eliminación. Por ejemplo, da vuelta una molécula de
aceite, ¿no? Una grasa, un ácido graso, lo damos vuelta, uno de sus oxidrilos o uno de sus hidrógenos, y entonces el organismo no sabe cómo sacarlo. Bueno, con estas sustancias que se ponen en el cuerpo, el organismo, el sistema inmune reacciona por el aluminio, dosis, que es una sustancia altamente tóxica, y hace una memoria, se llama memoria inmunológica. Le llaman memoria inmunológica, pero no significa para nada que tengamos defensa contra la enfermedad, que esto ya se ha demostrado con la vacuna del tétano. La vacuna del tétano no protege contra el tétano, desprotege. Esto ya fue confirmado, ya fue visto, ya fue dicho por el sistema mismo que la quiere sacar, ¿sí? La vacuna del tétano no protege contra el tétano. Podemos hablar de eso en otro momento, pero tampoco la de la varicela. Seguimos teniendo niños con varicela, vacunados o no vacunados. Te dicen, lo tienen en menor grado. No es verdad. Los niños tienen varicela en menor grado todos, los vacunados, los no vacunados, y hay niños que tienen mayor varicela o una varicela más fuerte porque necesitan hacer ese proceso, sean vacunados o no vacunados. El problema de la vacuna es que cambian el virus, ¿sí? Entonces ya tenemos que no tenemos una epidemiología natural, como venía desde el principio del siglo bajando y el ser humano ya no necesitaba las infecciosas, sino hoy tenemos virus nuevos que andan dando vuelta por el mundo y a los cuales no sabemos cómo se van a mezclar y relacionar entre sí, porque otra cosa que pasa con los virus, que se potencian unos a otros, que mutan todo el tiempo, que viven dentro de las células de los animales y de las personas, entonces todo un intercambio biológico con virus nuevos que ellos ponen. ¿Por qué se vacunan los niños pequeños y las embarazadas? Porque la respuesta que tiene la embarazada y el niño pequeño a la cantidad de anticuerpos que genera es altísima. ¿Debido a qué? Nosotros tenemos un sistema inmune que tiene dos tipos de linfocitos. Los linfocitos killer, que son los que destrozan y atacan y hacen una gran reacción para destrozar lo que venga y son los que nos defienden. Y los linfocitos inmunomoduladores, no los asesinos, sino los inmunomoduladores, que son los que regulan la respuesta inmunológica, ¿sí? Cuando la mujer está embarazada, empieza a haber más cantidad de linfocitos inmunomoduladores, porque si no lo que haría es abortar al bebé. El feto, el embrión, es una célula extraña a ella. Si bien tiene la mitad de sus ADN, tiene la mitad del compañero, entonces lo abortaría. Para no abortarlo, el sistema de la mujer, el sistema inmune, se retrae, sus células killer se retraen, se vuelve clueca. Nosotros le llamamos a la embarazada la gallina clueca, que anda medio así, feliz por el mundo. No le importa si no tiene con qué se va a mantener, si hay casa, si no hay casa. La mujer embarazada es feliz porque retrae esta agresión que tiene su sistema y no aborta, sino es una pelea entre el niño, que también, ese feto, también tiene su propio mecanismo y lucharía contra la mamá. De hecho, la gestosis en embarazo, la famosa gestosis, tienen que ver con esto, ¿no? Hay una lucha entre dos individualidades y es como si la mujer retrocediera un paso hacia atrás y diera lugar a esta individualidad que va a venir. Le hace un espacio en su alma y en su espíritu y sobre todo en su cuerpo, por eso el sistema inmune retrocede y se empieza a desarrollar el niño. Pero el niño también no tiene que tener este sistema inmune tan desarrollado y tiene los anticuerpos de esta mamá porque pasan por placenta, y entonces es un bebé que cuando nace tiene el sistema inmune a predominio de estas anticuerpos o de estas células o de este sistema que es como el de la mamá, inmunomodulador. Entonces se le pone al nacer, se le pone a los 2 meses, se le pone a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6, se le pone al año y a los 18 meses se le ponen 52 antígenos a través de 22 vacunas, más las 5 que se le puso a la mamá, y se logra una respuesta de anticuerpos alta, porque están los anticuerpos inmunomoduladores de la mamá. Esta memoria es de la mamá, es del adulto, no es propia del niño, ¿sí? Si lo hacemos en otra época de la vida, la respuesta puede ser muy grave, puede ser más violenta todavía y no tener anticuerpos. Entonces el sistema sabe, los científicos, los laboratorios, saben que hay que vacunar al niño pequeño porque es el único que levanta anticuerpos y con eso pueden aprobar una vacuna para el sistema. Porque ellos tienen que demostrar que cada vez que ponen una sustancia produce una respuesta inmunológica. Ellos le llaman respuesta inmunológica a tener la memoria de que estuvo en contacto con algo que es extraño. Pero eso no es una respuesta inmunológica adecuada para evitar enfermedad.
¿sí? No tiene nada que ver con el efecto rebaño. El efecto rebaño de protección solo se da cuando se cursa la enfermedad. Entonces, si una población tenía todo sarampión en el momento adecuado, durante 4 o 5 años no había más sarampión porque estaban todos protegidos. Y el sarampión era cíclico y cada vez era menos grave. Y cada vez se contagiaban menos y cada vez necesitamos menos sarampión, menos tos convulsa, menos varicela, menos escarlatina. Hoy la escarlatina ya no tiene las complicaciones que tenían antes de las nefritis ni de las cardiopatías. Hoy las escarlatinas no es porque le hemos dado los antibióticos, porque hoy las escarlatinas pasan sin diagnóstico, muchísimas veces sin diagnóstico, y los chicos la cursan la escarlatina como una angina sin ninguna consecuencias, y hoy las enfermedades infecciosas han ido decayendo porque la problemática del ser humano hoy es otra, ¿sí? Hoy estamos avanzando hacia otro tipo de problema, hoy estamos avanzando a un problema que tiene que ver con nuestra capacidad consciente, por eso nosotros tenemos problemas con el Alzheimer, ¿sí? Tenemos problemas con el autismo, hoy tenemos problemas con un sistema nervioso, no con un sistema inmune, sino con un sistema nervioso que se está agotando, que lo estamos agotando, ¿no? Por los alimentos, por los tóxicos y por las vacunas también. Entonces, ¿por qué vacunamos a las embarazadas y a los niños? Porque es la única respuesta que hace válida que una vacuna sea vendible en el negocio, en el comercio, ¿sí? Porque si no, no se puede poner. Fíjense qué pasa con el HPV, ¿sí? Que se le da a las chicas a los 11 años. Gravísimo. Gravísimo los efectos adversos que produce, la cantidad de niñas muertas, la cantidad de niñas con cáncer de cuello uterino. ¿Y qué hace la vacuna? La vacuna hace reaccionar a la joven contra 3 virus que supuestamente, porque no está demostrado, producen cáncer en la mujer. ¿Sí? Cuando está demostrado también que empiezan las relaciones sexuales, las personas, los jóvenes, que empiezan a tener relaciones sexuales, el 98% está inmune a ese virus, ¿sí? Porque es como un refuerzo para seguir progresando. El virus ese viene a defender, no a producir cáncer. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos cáncer de cuello uterino? No es por un virus, pero esto lo han encontrado. Es un gran negocio descubrir una vacuna, un virus, descubrir un virus que está asociado al pulmón, descubrir una bacteria que estaba asociado al cáncer de pulmón. Y bueno, ya le hacemos un gran negocio. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo al cáncer de pulmón. Entonces, como está esa bacteria, creen que encontraron la panacea para salvarse. ¿Cuál es otro de los pilares de esta medicina, de este paradigma en salud de materialista, ateo, ¿sí? Que hace negocio económico? Es el miedo. Sin el miedo esto no se podría sustentar. Entonces vivimos una era del miedo absoluto. Tenemos miedo a todo. Todos los que hablamos contra las vacunas parece que también hacemos lo mismo. Porque si vos me decís, a ver, Alejandra, decime todos los daños que produce, yo te voy a decir, si te digo todo, bueno, no te pones nunca más una vacuna, ¿sí? Entonces hago lo mismo que hacen ellos, no doy miedo. Entonces la gente dice, ellos los antivacunas me dan miedo, tengo miedo a poner la vacuna, pero esto me da miedo que si no pongo la vacuna algo le va a pasar, se va a morir, es grave, soy responsable. Entonces vivimos en base al miedo. Yo le digo, no tengamos miedo a las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades siempre fueron nuestra ayuda. Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, es un ecosistema que se autorrespeta a sí mismo, que se equilibra y que es la oportunidad que tenemos para mejorarnos y salir de una crisis. Una enfermedad es un momento yo le llamo un momento mágico, es la oportunidad para seguir en la evolución. Mía o de mi entorno también. Es algo para cambiar. Me permite un cambio. Entonces, no le tengamos miedo a la enfermedad, trabajemos con la enfermedad. Esto es lo que dice la nueva medicina de Hammer, ¿sí? Hammer fue encarcelado, declarado loco, perseguido, tuvo que huir de su país. ¿Por qué? Porque decía una verdad, ¿no? Los virus, las bacterias tienen una función en el cuerpo y vienen a ayudar a un sistema que es el ser humano. El ser humano es un sistema complejo, donde ya sabemos que lo dice lo dice la Biblia, que podríamos llamarle la leyenda de nuestra época, porque la Biblia habla de verdades en forma de leyenda, el que puede que las lea, ¿sí? Entonces también dice el pecado original o la enfermedad como pecado original. El hombre tiene que aprender de sus errores
Y cuando no aprende sus errores, por ejemplo, si uno se la pasa trabajando todo el tiempo y no descansa, o no disfruta de un pequeño relax, o de su familia, o todo el tiempo pasa pensando cómo salir de este problema, le va a venir la gripe, es muy simple, la gripe anula la cabeza, ¿sí? Cierra la boca porque no querés comer nada, entonces deja de comer la basura chatarra que comemos, deja de pensar en esas cosas intelectuales que te sacan la cabeza. Psicosomático, mucho tiene que ver con los psicosomáticos. Le llaman psicosomático porque Psicosomático. no saben cómo hacer la relación entre alma y cuerpo. Parece que hubiera un puente mágico ahí. ¿Sí? Hay como un puente mágico entre una preocupación del alma y lo psicosomático. Pero en realidad yo estoy envenenando mi cuerpo. No es que el problema, estoy envenenando mi cuerpo porque no duermo bien, no hago deporte, no como bien, no me río, no disfruto, no tengo endorfinas. Solo produzco las hormonas del estrés. Entonces le llamo psicosomático. Yo creo que los problemas, si yo fuera filósofa y me pongo a filosofar sobre los problemas, filosofando sobre los problemas, no me van a traer problemas al cuerpo. El problema en sí no me enferma. ¿Sí? Me enferma mi forma de vida y cómo yo actúo en una desconexión que tiene la cabeza con el cuerpo. Doctor, usted sabe, yo me acuerdo cuando éramos chicos, somos 7 hermanos, ¿no? 8 en casa. Y cada vez que había alguna enfermedad, mi madre nos juntaba a todos, teníamos todo varicela, todo con bursa, teníamos todos juntos. Así no teníamos que repetir. Sin embargo, crecimos todos fuertes, sanos y generamos todos los anticuerpos que usted dice. Si se vacuna y se evita tener eso, ¿eso qué hace? ¿Retarda que pueda volver a ocurrir esa enfermedad o previene que esa enfermedad no la tengamos nunca más? Yo creo que desvían el cauce natural de la evolución. ¿Y qué efecto genera? ¿No? ¿Y qué efecto también? Desvían el cauce natural de la evolución. Porque enfermar, se van a enfermar igual, solo que no con ese virus. Entonces vamos a tener el citomegalovirus, que ya lo tenemos, vamos a tener la mononucleosis por Epstein-Barr, que es otro virus, y vamos a en vez de hacer el sarampión, que era una enfermedad que tenía un ciclo del cual nos recuperábamos completamente, vienen otros virus a suplir, porque necesitamos el virus para hacer eso, pero no lo tenemos. Entonces se desvía el cauce natural, usamos otros virus, de hecho se usan los mismos virus de las vacunas, ¿sí? Que tampoco hacen la enfermedad natural, y entonces estamos desviando y interrumpiendo los procesos naturales correspondientes a la evolución en la infancia. Estamos interviniendo como monos con navaja, como aprendices de brujo, en la evolución natural del hombre. Probablemente eso es lo que da los nuevos virus. Eso da los nuevos virus, las nuevas enfermedades. Hoy tenemos, por ejemplo, una epidemia de vómitos y diarrea con fiebre. ¿Usted se enteró? ¿Salió en los medios? No. Tenemos una epidemia de neumonía en personas adultas. ¿Se enteró? ¿Salen en los medios? No, pero yo le puedo asegurar que los tenemos con antibióticos, que les hacen los estudios, que les hacen tomografía porque tienen un problema en el pulmón, tomografía porque tienen una gripe. Y le dan antibióticos porque le dicen que es una neumonitis. O sea, hoy la medicina no entiende lo que está sucediendo, pero además no lo dice. Pero si hay un niño con sarampión que tiene 5 meses y salió un caso que se trajo de Venezuela a la Argentina, gran peligro, un niño con sarampión, que además no le pasó nada, siguió vivo, no le pasó absolutamente nada, sobrevivió al sarampión, ¿sí? Un niño, todos nos preocupamos, pero de todos los casos de neumonía que hay ahora, que mata más niños, porque ese virus que está dando vuelta por todos lados, va al niño desnutrido, al niño inmunosuprimido, o sea, las enfermedades y la muerte sigue, es lo que le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos tiene el índice más alto de vacunación obligatoria de los países del primer mundo y es el más alto índice de mortalidad infantil, no lo pueden bajar, porque no han logrado que ninguna de las enfermedades por las que vacunan descienda el índice de mortalidad que tenía antes de la vacuna. No es que tienen mejor salud, no es que están más sanos. Más sanos están los países que no vacunan obligatoriamente o que tienen 5 vacunas, no 22 como tenemos nosotros. De hecho, quiero leer acá lo que dice... ¿Qué tienen las vacunas, por lo menos? El Parlamento, que tienen de todo, que no hablemos de lo que tienen las vacunas. Bueno, tenemos un listado que creo que podemos ir pasando, que creo que es una carta que se presentó para todos los que no quieren vacunarse. Lo vamos a poner, por supuesto, lo pueden pedir por correo electrónico en los mensajes abajo, creada por el doctor Bota y la doctora Chinda Brandolino, sobre
como si quieren vacunar a su Eso chico, es todo lo que tienen. todo lo que pueden tener, no las Las vacunas vacunas. y los efectos que puede tener en el chico. Si el médico asegura que ninguno de ese listado de tóxicos afectará al chico, pues entonces fantástico. Pero el médico tiene que firmar que se responsabilice que ninguno de esas enfermedades o de esos tóxicos puede afectar al chico. Si lo afecta, pues el médico tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Pero ninguno quiere firmar. No lo quieren ni siquiera leer, ¿sí? Sí. Ahí estaba leyendo que tiene partículas Sí. o sea, de nanopartículas que se meten en el cuerpo y no las sacamos más. Después tienen antibióticos, tiene el glutamato monosódico, ese que está en todas las comidas. Bueno, el glutamato monosódico lo que hace es abrir la neurona, la abre, ¿sí? Trabaja en la bomba de sodio y potasio, entonces hace entrar sodio, no hace entrar el potasio, que es el que mantiene la vida, y la neurona se vuelve permeable a todas estas sustancias tóxicas, como el mercurio, como el aluminio. Entonces encontramos el problema de los niños y las embarazadas que le estamos dando estas sustancias, con glutamato sódico, todo inyectable, es que se mete en el cerebro, porque el cerebro además no tiene barrera hematoencefálica, o sea, no tiene protección. El niño que se está formando no tiene ninguna protección, está duplicando sus células nerviosas, cosas que cuando se nace, por lo menos después de los 3 años, ya no hay duplicación de las células nerviosas. Entonces está en pleno proceso de tomar estas sustancias, se toman los virus, que son partículas de ADN y ARN, y se replican. Las células nuevas que produce este niño tienen cambiado su genoma. Estamos haciendo transgénicos con las vacunas, estamos cambiándole el ADN y el ARN a nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Y estamos metiéndole sustancias tóxicas como mercurio y aluminio dentro de las células nerviosas. Después las células, por supuesto, se atrofian, se secan, se degeneran, y tenemos estos niños con los trastornos del espectro autista, que cada vez es una epidemia. Nadie habla de la epidemia del trastorno del espectro autista, ¿sí? 1 de cada 36 chicos tiene un trastorno severo del espectro autista. No sé qué vamos a hacer con eso. Pero ahora ya se ha demostrado que son las vacunas, porque no es que solo lo han demostrado, lo ponen los laboratorios en sus prospectos. Si el laboratorio pone que dentro de su vacuna produce autismo, no es un invento de nosotros, está en el prospecto. ¿Y saben por qué lo ponen en el prospecto? Para que si le hacemos juicios, ellos nos digan que nosotros debimos haber leído el prospecto, que el médico le debe haber informado que producía autismo y que el responsable es el padre que elige correr un riesgo con su hijo como es el autismo. Que por lo tanto no podemos hacerle ningún juicio a los laboratorios porque estaba en el prospecto. Pero se supone que si la vacuna es obligatoria y tiene todos esos componentes que pueden producir autismo, pues entonces acá no es un tema que se puede lavar la mano y es una responsabilidad del padre, porque implícitamente el Estado está obligando a que el chico se vacune. El Estado obliga a que el chico se vacune, por eso hay 2 políticas en salud, las obligatorias y las no obligatorias. Entonces, en las no obligatorias el padre es responsable. Lo único que obliga al Estado en los países que no obligan a las vacunas, sino que las recomiendan, lo obligan al médico a informar a los padres todos los daños. Todo esto que nosotros estamos leyendo acá, el médico se lo tiene que informar al padre. Todo ese listado lo firma el padre, no el médico, porque el médico se lo muestra al padre y el padre firma que él se hace cargo. Por lo tanto, el Estado libera al médico, libera al laboratorio del daño y se lo pasa la culpa al padre. El padre, si el chico corre, el padre elige qué riesgo correr, un sarampión o un autismo. Si elige un sarampión, tendrá que ver qué hace con el sarampión. Si elige un autismo, tendrá que ver qué hace con el autismo. Solo que el padre no sabe lo que es un autismo, porque hasta que no tenés un hijo autista o sos médico, no sabés lo que es el autismo. Tampoco sabés lo que es un Guillain-Barré. Yo te puedo decir un montón de cosas, desde artritis reumatoidea, tal vez tuviste un familiar, trastornos de la marcha, no vas a saber qué te digo, pensarás que es la marcha que se hace ahí el 9 de julio, ¿no? Síndrome de convulsiones, dirás, bueno, sí, habré visto, reacciones anafilácticas, si te digo eso no sabés lo que es, ¿sí? O sea, es ridículo decirte cosas que vos no estudiaste, necesitas 6 años por lo menos para recibirte, después 6 años más para enterarte de todo esto. Debe ser médico. ¿Cómo va a elegir el padre entre sarampión, varicela y autismo o encefalitis? No puede elegir. Bueno, pero eso hacen los países que no quieren, que se lavan las manos.
que no quieren tener compromiso con los laboratorios. ¿Qué hacen los países que las obligan? Que las obligan. Ellos se hacen cargo de los daños. Ellos pagan al niño dañado. En Norteamérica directamente ya no hace juicios. Porque Francia, o sea, vos tenés que demostrar que el niño fue dañado por vacuna. Entonces tenés que hacer un juicio y demostrarlo. Más o menos de unos, yo te digo, 1000 niños dañados, solo 100 se hace la denuncia. Y solo uno se llega a comprobar que fue la vacuna. Comprobar en lo que ellos dicen. Vos tenés que demostrar que fue la vacuna. Primero te tenés que enterar que el chico está dañado. Porque a vos te parece que el chico es normal, porque no gatea, porque no te mira. 2 años después te dice la maestra jardinera, su chico es un autista. Digo, si no puede ser, es como mi marido. Porque mi marido es un poquito así. Viste que la manzana no cae lejos del árbol del manzano. Entonces si el padre es un caponer, el chico le parece que es igual al padre, que no te mira o no te habla mucho. ¿Sí? Pero no es así. El chico está dañado y la maestra jardinera se lo dice 2 años después de la vacuna. ¿Cómo demostrás que el daño es de la vacuna? Obviamente. Entonces estos países se hacen cargo si vos lo demostrás. Norteamérica ya no. Norteamérica ya se cansó de tener daños de juicios que eran multimillonarios, entonces sacó una lista de enfermedades, cuánto hay que pagar por cada enfermedad. Directamente. Si se como los accidentes. Exactamente. ¿Cuánto imposibilidad de accidente porque se te cortó el dedo siendo pianista? Tanto. Si no sos pianista, sos pensador, el dedo no es muy importante, así que necesitas tanto otro. ¿No? Así son los seguros. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es lo mismo. En Norteamérica le paga chico dañado por vacuna. ¿Qué tiene? Encefalitis tanto. ¿Qué tiene? Asma tanto. ¿Qué tiene? Entonces no siquiera llegan a las cortes. Doctor, usted decía que los países importantes, los países del primer mundo, entre comillas, no evalúan muy bien el tipo de vacunas, cómo vacunas, qué tipo de vacunas, en fin, todos los componentes, etcétera, y el resto al tercer mundo. Entendemos que también los del primer mundo tienen, porque el interés del laboratorio no tiene primero, segundo y tercer mundo. Por supuesto, el tercer mundo se comprará más o los estados se harán cargo. Acá el tema es, ¿hasta qué punto los laboratorios son culpables? ¿Hasta qué punto los órganos de salud, sean ministerios, estados, que reciben ese tipo de vacunas y las recomiendan en la sociedad o en los pueblos y generan este drama? ¿Y qué pasa? Que no hay organismos que puedan controlar esto. Es una muy buena pregunta. Países del primer mundo, países del tercer mundo. Acá en el tercer mundo somos los conejillos de Indias. En los países del primer mundo se prohibió la tercera instancia de los laboratorios de prueba en seres humanos, ¿no? Se hacen estudios biológicos o estudios bioquímicos, después se hacen estudios en animales y después se hacen estudios en seres humanos. Entonces ya se había dicho que en niños no se podía hacer. Ahora últimamente Alemania, toda la comunidad europea, Estados Unidos han prohibido las pruebas en seres humanos, o sea, ya no podemos usar los seres humanos que quieren y por dinero se dan para la prueba. Entonces, ¿a dónde vamos a probar a hacer la tercera prueba? Vamos a los países del tercer mundo. Entonces vienen a la Argentina y ponen un montón de vacunas que no son obligatorias en ninguna parte del mundo, vacunas nuevas. Por ejemplo, el meningococo no es obligatorio en ninguna parte del mundo. Nosotros la tenemos, la vacuna obligatoria. Meningococo, que es una de las más agresivas, porque no solo produce muerte, sino encefalitis, meningitis, y produce un 10% de los niños vacunados contra meningitis tienen efectos adversos serios, un 10%. O sea, estamos hablando, se da 3 veces la vacuna, se vacuna 3.400.000 niños por año, estamos hablando de 340.000 niños dañados. ¿Por qué es obligatoria esa? No sabemos por qué es obligatorio. No sabemos, porque hay 200 casos de meningitis en el año. Meningitis curable con antibióticos, no 200 casos de muertos. 200 casos de meningitis por meningococo en la Argentina curables y diagnosticables. Por eso damos 3.400.000 vacunas para intoxicar a los niños y tener 340.000 niños enfermos. Sí, necesitamos niños enfermos, necesitamos una población enferma, porque primero nos venden la vacuna patentada y después nos venden los remedios. La sociedad, hoy el gran negocio es tener a la gente consumiendo ibuprofeno
Es tener a la gente consumiendo estudios especiales como tomografías o estudios carísimos. Es tener a la gente probando nuevos medicamentos inmunológicos por enfermedades inmunes que nos ponen con las vacunas. Entonces han encontrado el doble negocio. Como se dan cuenta que las vacunas enferman inmunológicamente, ahora toman lo que la vacuna hace inmunológicamente y nos lo venden por el otro lado. Ahora, pero cada una de esas vacunas inmunológicas para ayudarnos contra lo que nos pusieron antes sale $20.000. Y hay obras sociales que las pagan. O sea, es un negocio terrible de dinero, cuando es mucho más fácil comer sano, cambiar de forma de vida, tomar unas decisiones importantes. Si volvemos a la medicina de Hammer, es cuestión de tomar decisiones importantes. Si ampliamos la medicina de Hammer con Fernando Callejón, nuestro médico rosarino, que es la psicobiomedicina, podemos poner un aspecto generacional. O sea, hoy podemos acompañar a la persona enferma de otra manera y salir adelante sin necesidad de estos grandes negocios. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? Con nosotros prueban las vacunas. La Argentina es la tercera comunidad judía del mundo. La primera es Norteamérica, la segunda es Francia, la tercera es Argentina. No es casual que los grandes laboratorios de vacunas sean Francia y Norteamérica. ¿Sí? Y prueban con los judíos del tercer mundo. Todos sabemos que existen judíos de primera, segunda y tercera, turcos de primera. En Alemania existen los turcos de primera, segunda y tercer nivel. En los campos de concentración se morían los judíos de tercera, los judíos socialistas. Los otros sostenían a Hitler desde el banco franco-francés judío, sostenía a Hitler económicamente. Esto, no, por supuesto, no lo dicen los norteamericanos ni los ingleses. Esto se lo dice Rusia, que fue la que ganó la guerra contra Hitler, porque quien ganó la guerra contra Hitler fue Rusia, donde puso sus soldados y se murieron. Los valientes fueron ellos, entre paréntesis valientes, porque las guerras no conducen a nada más que destrozos y retrocesos en el sentido de la humanidad. ¿Será que tendremos que limpiar tanto? Pero bueno, así estamos. En la obligatoriedad de las vacunas también la comunidad judía debe consumir, igual que cualquier ciudadano. Sí. Esto es lo que no sabe la comunidad judía de Argentina. Si lo supiera, tendría que pensar qué están haciendo con ellos. ¿Sí? Porque ellos son los más susceptibles. Esta es una comunidad que la Argentina es muy especial porque todos bajamos de los barcos. Nosotros no tenemos una población mezclada. No tenemos como México, que tiene muchos aborígenes, La Paz, Bolivia, que tiene 90% de aborígenes, o Brasil, o Kenia, o Nigeria. Nosotros somos casi 90 y pico % descendientes de los barcos. Todos bajamos de los barcos, nos corría el hambre, todos tenemos esa mezcla. Entonces, somos muy útiles para probar vacunas. Vienen y las prueban acá. La otra utilidad de este país es la corrupción. Nuestros gobernantes de turno todos abren así el bolsillito, la carterita, poneme unos pesos, ¿sí? Tengo que seguir en el gobierno. Corruptos, no les interesa para nada salud pública. De hecho, no les interesa salud pública porque cuando sacan esta ley, la sacan como Secretaría de Salud. Ni siquiera tenemos ministerio. Hemos descendido el Ministerio de Salud. Fue creado por Perón, que tenía un gran médico que hacía verdaderamente salud pública, ¿sí? Y pasamos a... se anula, el Ministerio de Salud fue bajado con 2 gobiernos, con Aramburu y creo que otro gobierno militar, y ahora también. Entonces tenemos una Secretaría de Salud y con esa Secretaría de Salud sacamos una ley prohibitiva, porque nos prohíbe todo, prohíbe a los médicos dar exenciones. Si yo veo un niño neurológico con una microcefalia de causa desconocida o por citomegalovirus, donde su cerebrito no crece, me estoy matando médicamente para poder hacer que crezca, le pongo una vacuna, seguro que va a convulsivar. Esto los neurólogos, por favor, que me estén mirando los neurólogos, que me digan que no es así. Todo niño que nace con un defecto en el cerebro, malformación, neurológico, microcefalia, convulsiones atípicas, lo que sea, no puede ser vacunado. Esto lo aprendí en Alemania, viví 5 años allá, trabajé en una hogar escuela para chicos discapacitados. O sea, no se pueden vacunar niños con trastornos neurológicos. No es verdad, le van a tener convulsiones, van a dejar de crecer, van a transformarse, se van a contraer como pasitas de uva. No he escuchado un solo neurólogo conocí en la Argentina y tengo niños discapacitados de todos lados. He atendido hasta la nieta del del neurocirujano Matera. Sí.
Todos los niños, todos los neurólogos dan vacunas, solo uno se ha opuesto. Lo mismo que con la leche, un solo odontólogo escuché que dijera que la leche producía caries, todos los demás, dele leche para las caries, para los dientes, no, horroroso, la leche de vaca es para la vaca, no para los niños, que quede claro, ¿no? Doctora, y bueno, entiendo porque si el Ministerio propio de Salud de la Argentina, por ejemplo, bajo la conducción de Rubinstein, es uno de los fomentadores del aborto, no dudo que todo este esquema, o sea, el aborto, el crimen por nacer, el más inocente de todos, no le veo ningún remordimiento en la aplicación de vacunas para estropear la vida de tantos chicos, tantos niños nacidos, tantas embarazadas y tantas, la salud de los niños y especialmente los grandes también, porque ahora las vacunas van por los grandes también. Si ellos tienen este concepto, bueno, algunos se muere, es el daño colateral. Algunos se muere, algunos se enferma, bueno, pero esto es importante porque es un gran dinero que tenemos que moverlo y además cuanto menos gente haya y más se ocupan de la enfermedad de sus hijos, nosotros podemos seguir haciendo lo nuestro. Y en la Argentina también hay algo que nadie lo denuncia y yo lo voy a empezar a denunciar, que es el gran negocio de la discapacidad, que es un negocio para las obras sociales, porque las obras sociales, por ejemplo, no pagan los tratamientos de la discapacidad, ¿sí? Son mediadores. El Estado paga todas las prestaciones sociales de discapacidad, pero ellos son mediadores. Entonces, por ejemplo, OSDE binario, todo el mundo dice, yo me hago de OSDE porque mi chico tiene un trastorno neurológico, no me puedo salir de acá, me tienen atrapado, porque si me voy a otra obra social no me lo toman. Entonces quedan atrapados, pagás lo que te pide OSDE binario o pagás lo que te pide Swiss Medical, pero las prestaciones que vos le haces a tu hijo, ya sea fonoaudiología, psicología, el taxi para llevarlo y traerlo, la escuela integral, estoy hablando de 20.000, 30.000, 50.000, 80.000 pesos por mes, el módulo todo que se hace en los centros terapéuticos pedagógicos. Un niño entra con una discapacidad, entra al módulo, se le da 5 o 6 actividades terapéuticas y paga 80.000 pesos por mes. 40.000 pesos por mes. Eso lo paga la obra social, no lo paga la obra social. Claro. Lo paga el Estado a través de la obra social, ¿sí? Lo pagamos nosotros. Son las riquezas de nuestro país, que no van dirigidas a que nos fumiguen al lado de las escuelas, por ejemplo. No va dirigida a que limpiemos el riachuelo, que no hemos limpiado nunca. No va a que saquemos las bacterias que hoy encontramos en el mar, que ya llegaron a Punta del Este, no sé si leíste las bacterias esas, cianobacterias, que es materia fecal que está con algas, mezclada con algas, y las algas están trabajando con la materia fecal. El nitrógeno de estas cianobacterias es de la materia fecal. Todo eso que viene del río, depósito del río, bueno, no va a que nos tomemos conciencia nuestro dinero, va a pagar a estos carísimos tratamientos que tienen estos niños. Y las obras sociales se llenan de plata porque la gente se adhiere, pero no paga la obra social. Por otro lado, los gobiernos populistas también los conocemos, ¿sí? Porque tenemos de todo, ¿viste? Nosotros vamos un año con una cachetada del gobierno de derecha, otro año con una cachetada del gobierno de izquierda o populista, después otra vez te dan otra cachetada de este lado y después te dan otra, y así vos vas y decís, ¡ay, qué bien que vamos! Cacheteándonos de todos lados. Cada uno y nos dan una zanahoria, cada uno nos da una zanahoria diferente. Uno nos da la zanahoria y el otro la remolacha, y nos la ponen delante, ¿no? Entonces el populismo te da los derechos humanos, el aborto también, y te tira alguna cosa. Conquistas sociales que en realidad no colaboran en nada, ni ayudan, ni construyen. Que además las merecemos, las ganamos y no nos las da nadie. Porque la verdad no la dijeron ellos, la verdad tuvo que salir a las patadas. Como está saliendo la de las vacunas. Doctora, pero ellos agarran la verdad que ya es obvia para todos y se la... Ahora te digo la verdad. O ahora te bajo el dólar, o ahora te mejoro el viaje para que te vayas a Europa. ¿Viste? La derecha te mejora el viaje y te pone linda las calles y te pone toda esa basura que tiene la ciudad de Buenos Aires, de esos macetones que no podés... Te haces pelota. ¿Cómo vas a tener macetones así en la calle? Debería estar prohibido por tránsito. Mira, como acaba de decir, sacan una publicidad los de La Matanza diciendo... que ahora para poder ayudar a los pobres que no pueden comprar porque está cara la verdura y qué sé yo, le ponen a disposición un ómnibus para que vayan al mercado central.
Yo nunca escuché algo tan Sí, imbécil. sí, sí. Sin embargo, bueno, es parte de nuestro gobernante. Populismo. Barato. Doctora, Populismo. hay una realidad. También hoy se exige a la gente para renovar el pasaporte, el registro de Yo creo conducir. que se equivocaron. ¿Qué quieren llegar a ver, a los el viejos? argentino es tarado. Yo voy a decir lo que yo pienso. El argentino es brillante. El argentino, y lo voy a decir sin ninguna prurito, porque yo me casé con un alemán, tuve 2 hijos alemanes. El argentino, alemán, judío, es brillante. Es la persona más inteligente, porque del argentino tiene la viveza de arreglar las cosas. Sí. Del judío tiene la inteligencia, los premios Nobel son todos judíos, esta es la verdad. Y del alemán tiene la persistencia. El alemán es una máquina y hace lo que tiene que hacer. Bueno, el argentino es brillante, hay que destrozar al argentino, es simple, ¿sí? El argentino tiene que subir, así que el argentino lo probamos. El argentino además tiene otra característica, que aguanta. Pero nos pasa como fue la piratería inglesa en las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas no fue un ejército inglés que vino a combatir al Río de la Plata. Pasaban por ahí y dijeron, vamos a piratear acá. Se bajaron, piratearon. Vieron luz y entraron. Claro, los invitamos a bailar porque las chicas todas querían casarse con ellos. Sí. Entonces dijeron, estos tarados argentinos, hasta las minas nos ofrecen. Bueno, pero eran unos piratas. Hasta que nos cansamos y empezamos a correr con el aceite caliente. 2 veces intentaron piratear porque no fueron invasiones militares. No seamos ridículos. El día que quieren hacer una invasión militar nos hacen pelota en esa época. Entonces vinieron a piratear. Lo que pasa es que no pueden decir que nos pirateaban, porque nunca van a decir que los ingleses son piratas, ¿no? Siguen siendo de esa manera, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces el argentino parece tranquilo, se deja, hasta se deja a los chicos, bueno, los chicos, dale la vacuna que va a estar mal, dásela, pobrecito, te hinchan los abuelos, todos se asustan porque hay un cólera en Jujuy y tenés que vacunarlo contra el meningococo porque hubo un caso de cólera en la frontera con Jujuy. Bueno, es así el argentino. Ahora, vos tocale al argentino que para ir a sacarse el DNI, la libreta de conducir o el pasaporte, se tienen que meter toda esa porquería de vacunas que van a ellos a determinar, porque recién empezamos. Recién comenzamos con las vacunas de los adultos. Los adultos tienen que darse 3 de hepatitis B, que tiene mercurio, se tiene que dar 2 de triple viral, se tiene que dar 1 de cada 10 años de nuevo de triple, hepatitis A, y se tiene que dar todas las que nos digan. A partir de los 65 años o 60 nos tenemos que dar por año una gripe. Con 6 de gripe ya llegamos al Alzheimer, te aviso con el mercurio. Así que si tenés 60 años, más o menos a los 68 ya estás bien ahí, sin recordar nada. Y vienen con las que van a probar. Va a venir la del hantavirus, por eso están diciendo, hantavirus, ya la tienen preparada, es ADN puro, lo van a meter en forma directa a las células, va a entrar en forma directa a las células para que se reproduzca y la misma célula produzca anticuerpos, no los linfocitos, no el sistema de defensa. Todas las células van a cambiar su ADN para producir anticuerpos contra el hantavirus. Esto es una prueba, obviamente, pero ya tienen otras preparadas para el argentino. Si no, fíjate que ya salió en la Secretaría de Salud esto está lindo para mostrarlo porque es muy lindo. Va a gustar, mira. Todos nuestros grupos de Facebook y Instagram para que la gente lea, ¿sí? Entonces, lo que hacen... Lo vamos a incorporar a eso. Lo vamos a incorporar. Está en el chiquitito ese que te di acá. Sí. ¿Y qué hacen? El nuevo calendario para adultos ya salió. Ya está en la página de internet de las vacunas. Entonces ahí te dicen, por ejemplo, todas las que te tenés que dar, y quedan como 2 espacios para 20 vacunas, nuevas vacunas. O sea, ya lo prepararon para todas las que tienen preparadas para que el argentino se la dé. Entonces el argentino puede aguantar, se arriesga por su nieto, por su sobrino, bueno, si se va a salvar, pero por sí mismo no. Prefiero morir antes que la muerte, te dice el argentino. ¿Sí? A mí déjame que me muera entonces, no me des esa porquería. Y entonces se equivocaron, van a tener que retroceder. Porque cuando a los médicos les obliguen a ponérsela, yo quiero ver cuando los médicos que dicen, señora, póngasela a su hijo, se tenga que poner las 2 del sarampión, la del HPV, la que venga del hantavirus. Yo quiero ver cuando nosotros, los poquitos que somos, les leamos todos los efectos adversos, cuando empecemos a publicar y estemos llenando los medios alternativos, porque nos van a sacar de Facebook, nos van a sacar de todos lados, pero nosotros igual vamos a seguir.
Vamos a seguir llenándole la cabeza a los médicos, que ellos son los que van a indicar, y vamos a hacer denuncia a las enfermeras, y cuando ellos se las tengan que aplicar, cuando el médico y la enfermera se la tengan que aplicar, va a decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí se equivocaron en atropellar, nos hubieran seguido con los pibes, pero quisieron probar en adultos, y el argentino es rebelde, el argentino es jodido. El argentino te va a decir que sí, pero no se la va a dar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es seguir informando, seguir denunciando, seguir mostrando lo que tienen las vacunas. Yo quiero leer lo que dijo en este país que vos preguntaste, los países del primer mundo, que no son obligatorias. Suecia estaba peleando porque querían hacerlas obligatorias, porque los laboratorios son muy... apretan mucho, o sea, el único país que se opuso a comprar la vacuna de la gripe A en el año 2009, cuando decían que había una pandemia A, el único país europeo que se opuso fue Polonia. El Ministerio de Salud de Polonia dijo, nosotros no la compramos. ¿Qué hicieron todos los otros países? Compraron 3 dosis para cada habitante, más un antiviral que compraban también. Como la gripe no llegó a Europa, tenían que vendernos todas las vacunas de la gripe A para la Argentina, para Sudamérica, para el tercer mundo, se peleaban los países del primer mundo. ¿Qué le pasó a Polonia? El avión en el que iba todo el ministerio, todo el gobierno a recibir un premio en Rusia por haber resistido en la época de la Segunda Guerra Mundial, se cayó. Con la ministra de Salud, con el primer ministro, se cayó, se murieron todos. Eliminaron al único gobierno que se había opuesto a los laboratorios en Europa. Todos los demás destinaron dinero de las arcas de la gente miserable, porque no tienen dinero, Europa no es que vive como antes, que en el superávit. Todo fue destinado a las vacunas. Luego no sabían qué hacer con las vacunas porque no las quisieron aplicar. Entonces las pasaron a Argentina. ¿Qué hizo la Argentina, entre otros países? La Argentina es el único país que pone obligatoria la gripe A en las embarazadas. La gripe A es obligatoria en embarazadas y menores de 2 años. Cuando el prospecto dice no dar menores de 6 años ni dar mujeres que lactan, porque no sabemos qué hace ni el mercurio que tiene la vacuna ni el virus que tiene la vacuna. Y nosotros la pusimos obligatoria. ¿Qué estamos tratando? ¿De destrozar nuestras embarazadas? Sí. ¿De tener niños tarados? Sí, yo creo que sí. Que esto es una lucha contra nosotros. Y matar a los viejos, que a los malos viejos, como dicen ellos... viven mucho. Claro, viven mucho. Pero yo quiero decir lo que ha dicho Suecia cuando les trataron de poner las vacunas obligatorias. Dice, Suecia ha prohibido las vacunas obligatorias, citando serias preocupaciones de salud y el hecho de que violan los derechos constitucionales de los ciudadanos a elegir su propia atención médica. El Parlamento rechazó mociones el 10 de mayo del 2017 que habían consagrado las vacunaciones forzadas en ley. La Federación Nacional de Salud de Suecia, en su carta al Parlamento de Estocolmo, o sea, hay una Federación Nacional de Salud que les dice al Parlamento de Estocolmo, sostiene que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es contrario al Código de Nuremberg y a la Declaración de Helsinki. La vacunación tiene base científica insatisfactoria. Toda vacunación debe ser considerada un experimento masivo. Toda vacunación debe ser considerada un experimento masivo. Las iniciativas políticas para forzar a las personas a vacunarse contra su voluntad es una acción que podría calificarse legítimamente como un intento de asesinato, así como también intentar causar lesiones corporales. Es indiscutible que la vacunación con certeza lleva efectos secundarios graves, enfermedad o incluso muerte. En una sociedad humana y democrática no podemos, con tácticas coercitivas y deliberadas, ni por razones solidarias, sacrificar a algunos niños basándonos en una suposición hipotética por salvar a algún otro niño. En una suposición hipotética de salvar a algún otro, que decimos que las vacunas salvan miles de vidas, no es verdad, es hipotético y es asesino ponerle las vacunas que matan. Y esto lo dice, vos preguntabas, ¿qué hacen los organismos de salud? La Federación Nacional de Salud de Suecia. ¿Qué hacen nuestras federaciones? Todas, de pediatría, infectología, vacunología, todos de acuerdo, festejando, aplaudiendo, todos corruptos. Quizás de acá no salga, ¿viste? No me encuentren. Bueno, ya saben dónde voy a estar si no me encuentran, ¿viste? Claro, donde van a estar todos más tarde o más temprano. Solamente me van a encontrar en TV1. Porque es el único lugar que vamos a poder Claro, entonces hablar. vos me decís, sí, capaz que me sacan el título. Y bueno, me va a sacar así el título. ¿Por qué? Porque digo la verdad, me sacarás el título.
Tal vez ya me pueda jubilar capaz en algún momento. Claro. Bueno, vas a poder Entonces, seguir. ¿cuál es mi idea? Yo invito al 22 de todos los 22 a las 17 y no ponemos tercer sábado, no, lo ponemos todos los 22 a las 17, truene, llueva, caiga, lo que sea, los 22 es el día para hacer conciencia. A las 17, estemos donde estemos. Yo en los últimos 22 estoy trabajando porque es mi día de trabajo, suspendo consultorio y me voy a ir al Congreso igual. Y me voy porque ahora el tema convocante, la otra vez el tema convocante es autismo y daño cerebral y salieron un montón de cosas en los medios. Ahora el tema convocante son cómo denunciamos los daños en salud. Tendría que ser obligatorio que los médicos hagan, la denuncia obligatoria por parte de personal de salud y médicos de los daños supuestos a vacunas. Esto debería ser tan obligatorio como son las enfermedades de transmisión como sífilis, gonocoxia, varicela, sarampión, rabia. Hay un montón de enfermedades que tienen que ser de denuncia obligatoria. Bueno, yo pido que sea de denuncia obligatoria todo niño o adulto que sufre un efecto adverso de vacuna. Deberíamos los médicos aprender a hacer cursos de qué es lo que sucede, qué es una vacuna, cuál es el daño que produce, qué es lo esperable, hacer exámenes físicos obligatorios a los niños antes de vacunar, escuchar si han tenido convulsiones, si la madre ha tenido un embarazo con una anencefalia, porque ya hay un déficit previo. Entonces los hermanos de niños neurológicos no se vacunan, por lo menos es lo que aprendí en Alemania cuando tuve 5 años trabajando para la discapacidad. O sea, no se vacunan hermanos de niños neurológicos, no solo los niños neurológicos. ¿Sí? Entonces tenemos, y otra cosa que quiero pedir, no solo que capaciten a médicos para la denuncia, médicos y enfermeros, no solo que se haga denuncia obligatoria de daños de vacuna, sino también prolongar el tiempo en que prescribe el daño por vacunas. El daño por vacuna no prescribe nunca, una muerte por daño de vacuna no prescribe, es como un homicidio, no prescribe el homicidio, ¿sí? Lo mataron igual y averigüen quién lo mató, porque pasaron 10 años, no averiguamos, ya está, ya fuiste, no son más asesinos. O sea, esto es lo mismo. Los daños de vacuna son a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, no podemos decir que si en 2 años el padre no denunció un supuesto daño de vacuna, que no existe el daño de vacuna. Entonces, tendríamos que pedir como abogados que extiendan el plazo de daño de vacuna, ¿sí? Porque el padre recién se está enterando que su hijo está enfermo, recién le están diciendo que no habla o tiene convulsiones porque fue secundario a la vacuna, donde se ve, si uno sigue la curva de crecimiento, que la cabeza dejó de crecer justo cuando le puso la vacuna y de ahí dejó de crecer todo y empezó a convulsivar. O sea, si vos haces una buena anamnesis, vos ves el momento en que el niño, agarrás el carnet de vacuna y decís, vos, ¿cuándo estuvo internado? ¿Cuándo le pasó eso? 15 días después de las múltiples dosis de vacunas que le dieron. Es todo causa y consecuencia. Entonces, este viernes 22 a las 17 queremos trabajar sobre este tema. Denuncias de daño de vacunas, obligatoria para los médicos, aprender qué es y alargar el tiempo de denuncia de cuando una vacuna produce un daño. Esto es lo que queremos trabajar ahora. Doctora, millones de gracias por haber estado aquí. Vamos a tenerla de vuelta. Creo que hay muchos temas que quedan en el tintero, simplemente para no estirarla tanto a nuestro público, sino darle por dosis para que lo valore. Dosis homeopática le vamos a dar. Exactamente. Mil gracias de verdad. Sí, hay muchas cosas para hablar de todo tipo. Y las vamos a hablar. Sí. Las vamos a hablar. Vamos a seguir. Esta es su casa, así que cuente con eso. Doctora, mil Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, bueno, simplemente dijo cosas muy verdaderas, ¿no? Tan valiosas, todas. Pero particularmente el tema del ateísmo en la medicina o en la ciencia. El ateísmo en la fe, en Dios, ¿no? El abandono de Dios. Cuando hay abandono de Dios entran a jugar otros intereses. Y esos intereses obviamente rigen en el bolsillo, en lo material, en el dinero, los laboratorios, etcétera, 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 que ya sabemos en manos de las grandes corporaciones que les importa un bledo a la sociedad, les importa un bledo que estén bien o mal, que vivan o se mueran, porque aparte forma parte de un conglomerado en el cual ellos van a siempre ganar plata. Y aparte si muere gente siempre van a ser otro, y si hay que eliminar la gente mejor, porque entonces hay menos gente que estorbe en el mundo, especialmente el tercer mundo. Entonces, no cabe la menor duda de que habló de la gran mafia, no es una mafia. Volaron un avión de todo un gobierno polaco,
¿no es cierto? Porque se rehusó al tema de las vacunas. Probablemente cualquiera que tenga las agallas de hacerlo tenga que tener los pantalones bien puestos. ¿Pero por qué? Porque uno sabe que enfrenta a una gran mafia. Esa mafia de laboratorios, mafias gubernamentales, porque también está intrínseco en la corrupción, están los laboratorios, por supuesto, como lo vemos en las finanzas, ¿no? Que también es la gran mafia financiera que domina los países y que impone las vacunas, etcétera, control de la población. El hecho del primer mundo, que descarga todo su potencial de prueba en el tercer mundo, y somos todos conejitos de India. Ahí está en la habilidad de los argentinos, como bien dijo, que tiene esa habilidad de decir, no, hasta acá llegué, puedo, no quiero que moleste a uno, no me importa que me pase a mí, pero no quiero que le pase al otro. Es decir, es un concepto del prójimo, al menos, especialmente en los chicos. Hay que potenciar los argentinos. Obviamente, esto no debe prescribir, como dijo la doctora. Son crímenes de lesa humanidad, que el poder no le importa. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo importar a través de los órganos jurídicos, de temas legales que nos representen de verdad. Y por supuesto, la única forma de reaccionar y rechazar las vacunas, obviamente, es participar todos los meses el día 22 en el Congreso. Y ahí en el Congreso decirle no a este tema de vacunas, no a este tema de salud, no a matarnos, ni a los niños por nacer, ni a los niños nacidos, ni a los jóvenes, ni a los adultos, porque en realidad lo que quieren es eliminarnos a todos. Y solamente nos pueden eliminar si nosotros se lo permitimos. Así que no lo hagamos. Está en nosotros. Los espero en otro Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.